Jesús y Dios, parte 7. Mi nombre es Eliak Norambuena y esto es Mientras pueda ser hallado, porque para lo eterno cada segundo cuenta. Antes de comenzar, si disfrutas del contenido, te pido por favor que le des me gusta, que te suscribas, active la campanita, porque eso me ayudará a poder compartir todo este contenido. En el episodio anterior dediqué tiempo a analizar una de las afirmaciones de Jesús que dan cuenta de su deidad. Él afirma haber existido antes de Abraham, quien vivió 2000 años antes de su nacimiento en la tierra, y a la vez afirma ser el Yo Soy, nombre personal con el cual Dios se reveló a Moisés en el libro de Éxodo. Si no has visto este video, te recomiendo que presiones el link en la esquina de la pantalla y lo veas primero. Este es el último video en esta miniserie que busca dar respuesta a la relación que existe entre Jesús y Dios. Debo aclarar que hay otros muchos argumentos y versículos referentes al tema, pero no quiero ser exhaustivo, sino dar una vista panorámica general con los puntos que considero más relevantes. Sin querer queriendo, este es el séptimo de los videos referentes a la relación que existe entre Jesús y Dios, calzando con el número divino. Y siguiendo con esta temática, hoy quiero presentar 7 versículos en donde Jesús es llamado directamente Dios. Me hubiese gustado darle un nombre más épico, más legendario a este episodio, algo más de película, que suene como los 7 pecados capitales. Podría haberle puesto algo así como los 7 grandes, o los 7 testigos, o las 7 columnas de la divinidad, en referencia a estos 7 versículos, pero tuve que ponerle simplemente Jesús y Dios parte 7. Fome, sí, no sé, pero ya venía con este tema de los números. Así que veamos entonces los 7 versículos en donde Jesús es llamado Dios en el orden que aparecen en el Nuevo Testamento. El primer versículo es literalmente el primer versículo del Evangelio de Juan, que nos dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí se nos presenta el misterioso Verbo de Dios. La identidad del Verbo de Dios queda claramente evidenciada cuando leemos más adelante el versículo 14 del mismo capítulo, que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y más adelante en el versículo 17 se nos dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, revelando finalmente que la identidad del Verbo de Dios no es otro que Jesús de Nazaret. Lo importante es que se dice de manera clara que el Verbo era Dios, que es lo mismo que decir que Jesús era Dios. El segundo versículo lo encontramos también en Juan. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Notar que estoy usando aquí una versión distinta de la que típicamente uso, la cual es la Reina Valera de 1960. En esta ocasión estoy utilizando la Biblia de las Américas, que en este versículo en particular lo traduce según los manuscritos más antiguos y confiables, en donde se nos habla aquí del unigénito Dios, que no es otra cosa que decir o el Hijo único Dios, que por contexto inmediatamente después del verso 17 no es nada más ni nada menos que Jesús mismo. El tercer versículo está casi al final de este mismo evangelio. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Todos conocemos el famoso dicho ver para creer. Pues este es el relato bíblico que dio origen a ese famoso dicho. El apóstol Tomás no creía que Jesús había resucitado. Cuando Jesús le muestra evidencias palpables, entonces Tomás llama a Jesús Dios mío. Y Jesús no le corrige afirmando que es Dios. El cuarto verso lo encontramos en Romanos, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Sin comentarios, porque es bastante autoexplicativo. Quinto, en Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alguien podría aquí decir que una frase es nuestro gran Dios y separarla de la siguiente, y Salvador Jesucristo.
No obstante, en el griego, por el tipo de sentencia, es evidente que ambos, Dios y Salvador, se aplican a la misma persona que es Jesucristo. Por tiempo no puedo dar mayores detalles, me gustaría hacerlo, pero es un tanto técnico y probablemente aburrido porque tiene que ver con gramática griega en lo que a esto se refiere. Así que pasemos al siguiente. Sexto, en Hebreos leemos: más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El autor de Hebreos, en este contexto, está probando mediante la escritura del Antiguo Testamento cómo Jesús, o el Hijo, es superior a los ángeles. Para lo cual cita un salmo en donde se habla de Dios, de su trono y la eternidad del mismo. Y es este versículo el que es utilizado como argumento para contrastar el estatus del Hijo frente a los ángeles, afirmando que el Hijo es Dios mientras que los ángeles no. Por último y en séptimo lugar, el apóstol Pedro nos dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué más puedo decir? Es similar al quinto caso, en donde Dios y Salvador definen a la persona de Jesucristo. En conclusión, ¿cuál es la relación entre Jesús y Dios? 7 capítulos para poder responder esta pregunta. Es total. Jesús perdona pecados, se considera a sí mismo digno de ser adorado, prerrogativas que son exclusivas a Dios, afirma ser Dios, llamándose a sí mismo yo soy, que es una alusión a un nombre sagrado que Dios reveló a Moisés, al decir yo soy el que soy. Y por último, al menos 7 versículos existen en donde Jesús es llamado directamente Dios. ¿Qué más dudas quedan? Jesús es verdaderamente Dios. Esto sumado a la conclusión de la relación que Jesús tiene con nosotros, tenemos una aparente paradoja, pero a la vez una verdad bíblica. Jesús es verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Busca al Señor mientras puedas ser hallado.